Señoras y señores, amigos nuestros, ¿qué tal? Bienvenidos a otra de las importantes ediciones de La Fuerza de la Palabra a través de Cosmos Televisión. Todo listo entonces para emprender el despacho de informaciones, comentarios, análisis y los personajes de la noticia en la presente edición de La Fuerza de la Palabra. Recordándoles a ustedes que Cosmos Televisión irradia su señal abierta, Canal 23, Sistema UHF, teniendo una cobertura sumamente importante en toda la zona aymara y quechua del altiplano peruano, en la zona lacustre. De igual manera, a través del sistema de cable más y cable estación, nuestra señal llega hasta la zona de frontera en la provincia de Yunguyo con Bolivia, Pomata, Juli y localidades intermedias. Y desde Puno, la ciudad lacustre, nos proyectamos a Juliaca, Cabanillas y demás pueblos intermedios. En la señal social, de igual manera, recepcionamos la aceptación y el respaldo de cada uno de ustedes. Transmitimos directamente desde nuestros estudios centrales en el Girón La Begóniga 132 al 136 a la altura de la cuadra 14 y 15 de la avenida Simón Bolívar. Muy bien, todo listo entonces, empezaremos de inmediato con la información a nivel nacional y queremos decirles a ustedes anteladamente que en unos instantes más tenemos al personaje de la noticia. Hemos invitado a nuestro distinguido amigo, el escritor intelectual puneño, Jaime Hernán Cornejo de Anderas. Nos va a acompañar para compartir los siguientes minutos de la presente edición de La Fuerza de la Palabra. Muy bien. El día de hoy la Comisión de Constitución archivó el proyecto del Ejecutivo sobre inmunidad parlamentaria. Este es un tema que lo ha venido exigiendo y lo planteó el Poder Ejecutivo a través de una comisión ad hoc que nombró recientemente. La iniciativa del Ejecutivo fue rechazada con votos de congresistas de Fuerza Popular, el APRA, Alianza para el Progreso y Acción Popular. Al respecto, la presidenta de la Comisión, Rosa Bartra, dijo que el legislativo tiene las mejores estadísticas de levantamiento de inmunidad. La Comisión de Constitución del Congreso de la República archivó la tarde de hoy el proyecto que planteaba que la Corte Suprema se encargue de determinar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria para investigar a un legislador. Esa ha sido la razón fundamental. Sobre ello analizaremos en unos instantes más. Por mayoría, el grupo de trabajo rechazó la iniciativa del Poder Ejecutivo, que era una de las principales propuestas de la reforma política planteadas por la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, para que el Parlamento ya no se encargue de este procedimiento. El proyecto fue archivado con votos, como repito, de legisladores de las bancadas de Fuerza Popular, el APRA, Alianza para el Progreso y Acción Popular, mientras que los parlamentarios de Peruanos por el Cambio, Concertación Parlamentaria, Nuevo Perú y Frente Amplio se opusieron a la medida tomada por el grupo de trabajo. Previamente, los legisladores expresaron sus posturas sobre la propuesta del Ejecutivo. Incluso la presidenta de la Comisión de Constitución, señora Rosa Bartra, participó del debate y defendió el tratamiento que se le ha dado a los pedidos de levantamiento de inmunidad parlamentaria en el legislativo. Definitivamente esta información es sumamente importante porque de una u otra forma el Poder Ejecutivo, a través del señor Martín Vizcarra, presidente de la República, está tratando de insinuar y hacer propuestas para modificar de alguna u otra forma, no la estructura total del Estado, pero por lo menos la estructura de las relaciones políticas en el Poder Ejecutivo y Legislativo, y de una u otra forma también es receptiva a las propuestas en el Poder Judicial y también el Ministerio Público. Pero en este caso concreto pues merece una serie de comentarios que seguramente los vamos a percibir y apreciar en las siguientes horas a través de los diferentes medios de comunicación a nivel nacional, en lo que corresponde a nosotros, particularmente desde el punto de vista jurídico, y dadas las características que se dan en el Parlamento en esta gestión y en las anteriores, nosotros consideramos que era imprescindible darle un tratamiento a esta política referido a la inmunidad parlamentaria. Definitivamente, la propuesta del Poder Ejecutivo, representado por Martín Vizcarra, y la propuesta de la comisión ad hoc que nombró el Poder Ejecutivo, planteaba precisamente que se genere una decisión legal en cuanto a la inmunidad parlamentaria con planteamientos analizados y dictaminados por la Corte Suprema. El Parlamento sigue pensando que debe de cortarse o interrumpirse la inmunidad parlamentaria con decisión de los parlamentarios. Es decir, pues, el propio interés del Parlamento hasta el momento no ha sido operativo para realmente acortar y dar medidas correctivas a la inmunidad parlamentaria, ¿no? Nosotros consideramos que era viable que la Corte Suprema
realmente sea la que pueda intervenir directamente en el análisis, en el procedimiento y las razones por las cuales se podía interrumpir la inmunidad parlamentaria. Porque se ha dicho de paso, también se está haciendo uso y abuso de la inmunidad parlamentaria, ¿no? Y los propios parlamentarios, por los intereses que tienen, difícilmente tratan realmente de juzgar en el retiro de dicha inmunidad parlamentaria, en este Parlamento especialmente desnutrido de ideas, de condiciones, de capacidad y de prerrogativas para mejorar el poder legislativo. En todo caso, el tema hay que seguir analizando, pero definitivamente la comisión ad hoc, que la preside también una fujimorista y que está respaldado por el partido aprista, Rosa Bartra, desechó realmente el planteamiento en la iniciativa del Poder Ejecutivo. Muy bien, amigos nuestros, para más adelante, en la segunda parte de la presente edición de La Fuerza y la Palabra, estaremos abordando el tema de la avenida Simón Bolívar, ¿no? Que quieren convertirla definitivamente, entre comillas, en la gran avenida del folclore, en el cual nosotros hemos iniciado una campaña recogiendo el sentimiento colectivo que las paradas, o como se quiera llamar, estas manifestaciones de folclore, por el momento perfectamente deberían de desarrollarse en la avenida Costanera, que reúne mejores condiciones que la avenida Simón Bolívar. Porque si se quiere realmente convertir en la avenida del folclore, la avenida Simón Bolívar, tendrá que retirarse en la berma central todos esos postes de alta tensión de energía eléctrica. Y la avenida Bolívar es realmente una de las más extensas de nuestra ciudad, tiene aproximadamente 5 kilómetros de extensión. Y venimos planteando que esta avenida debería de tener en la berma central realmente características que recojan la área verde que tanto necesita nuestra ciudad y convertirla en el pulmón de la ciudad lacustre. No tenemos parques, áreas verdes, y las pocas son pequeñas, y no se han hecho políticas de mejoramiento. En todo caso, ustedes se imaginan la avenida Simón Bolívar con una berma que realmente pueda ser el pulmón y la oxigenación de la población de 180.000 habitantes en nuestra ciudad, creemos que sería lo más aparente. En todo caso, hemos hecho un llamado al alcalde de la ciudad para que pueda de una u otra forma hacer un análisis y tomarse decisiones de esta naturaleza, con la iniciativa de la Fuerza de la Palabra, de la sociedad civil, o la iniciativa que tengan las autoridades municipales, tendrá que ser sometida a la consulta social definitivamente, como está sucediendo con la Plaza de Armas. Más los militares se quieren hacer algunas mejoras en la Plaza de Armas, que no estamos en desacuerdo, pero en todo caso que sea un expediente convincente, técnico y debidamente aprobado y respaldado, ¿no? Muy bien. Y para más adelante también tendremos otro breve comentario en torno a los resultados y las propuestas alcanzadas en el paro agrario, ¿no? En el departamento de Puno se habla del famoso Plan Collasuyo, que lo insinúa el actual gobernador de la región de Puno, que hasta el momento no se conoce. Si se habla de un Plan Collasuyo u otro, creemos que fundamentalmente tiene que haber planteamientos definidos en políticas del desarrollo de la ganadería y la agricultura en el departamento de Puno. Amigos nuestros, volteamos la página y ahora sí, con la gentileza que tiene nuestro distinguido amigo, el escritor, periodista y comentarista Hernán Cornejo Rosselló, le decimos gracias, Hernán, por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias, Jaime. Buenas noches a la teleaudiencia numerosa que valora tu programa por la sensatez, la serenidad y el equilibrio en el enjuiciamiento de la realidad puneña, ¿no? Muchas gracias, Hernán. Bueno, yo quiero empezar con una pregunta que siempre lo ligo a la actividad cultural, intelectual de Hernán Cornejo, que en los últimos años realmente ha llegado a plasmar una serie de enriquecimientos en el campo cultural, en la manifestación del folclore y las diferentes instancias de la intelectualidad regional y nacional. Hernán, ¿cuál sería el rol que debe de cumplir, o es, no digo sería, que debe de cumplir como opción y como alternativa el intelectual en el desarrollo social, económico y político de una sociedad, en el caso concreto de Puno, en el país particularmente? Claro, el tema es bien complicado y controvertido. El intelectual es un analista y un crítico de la realidad que le circunda. Y para que haya intelectualidad tiene que haber un grupo consorciado de mentes que tienen una direccionalidad y una intencionalidad respecto de esa realidad. Y entonces no tenemos esa intelectualidad en Puno, porque intelectual es el ingeniero, es el médico, es el profesional, es el hombre que ha aprendido a entender su realidad a través de reflexiones y de propuestas, a veces críticas en el campo profesional que tiene, pero no funcionan, por ejemplo, los colegios profesionales, que deberían orientar y dar una definición respecto de la problemática que vivimos, desde el punto de vista agropecuario, desde el punto de vista de salud pública, desde el punto de vista educativo, etcétera. Entonces, no hay esas propuestas. Y el intelectual solo
a veces es pues una golondrina que no hace verano. Es decir, puede tener una opinión persuasiva, pero no se concreta, no tiene peso específico, no se canaliza, ¿no? Claro, es importante este análisis que tú alcanzas. ¿Dónde lo ubicamos al escritor, al analista, al periodista, al que permanentemente comienza a volcar inquietudes y sugerencias como Hernán Cornejo? Es una propuesta individual, no es colectiva, y entonces a veces uno está desgajado, aislado. Ese es otro de los problemas. Entonces el sentimiento, el temperamento, la emotividad son los valores que juegan, los sentimientos que juegan en ese asunto, ¿no? ¿Por qué tenemos tanto desvalimiento, tanta carencia de propuestas en Puno? Por los aislamientos. Hay gente intelectual en diferentes campos, pero están aislados, son productos que no se han consorciado, son bienes que no están direccionados, y entonces nuestros intelectuales están carentes de intelectualidad, es decir, el grupo que pesa, para que tenga, por ejemplo, una inteligencia, como se decía en el lenguaje socialista, en el lenguaje de la propuesta de transformar la sociedad a través de los debates, de las discusiones, y orientar y canalizar esas opiniones, ¿no? Por eso estamos desvalidos. Un rol, tú sabes que es fundamental, es el de la universidad, porque es gente adiestrada para reflexionar, para analizar, para criticar la realidad y proponer cosas, pero no se nota el rol de la universidad como traspaso hacia la colectividad, ¿no? En el transcurrir de la historia del departamento de Puno definitivamente se denota en una época generacional que hubo una predisposición de acoger un análisis histórico, cultural y diferentes manifestaciones del departamento. ¿No? Podríamos señalar la época de Churata, de Emilio Romero, de José Antonio Encina Franco y otros tantos, ¿no? De Federico Mora en el campo, por ejemplo, del periodismo. Y de ese tiempo a esta parte, ¿qué hemos transitado, qué hemos caminado? Estamos realmente profundizando un pasado histórico y visualizando un futuro de desarrollo para Puno. Estamos desvalidos, estamos totalmente en una orfandad terrible, no hay una canalización de propuestas. El pensamiento tan ilustre, tan profundo de José Antonio Encinas ha tenido impacto porque su manera de ver las cosas, su manera de enseñar la pedagogía, ha cundido en todos los profesores. ¿Qué profesor que no tiene un valimento, que no tiene una proyección, no se siente enciniano en el fondo? Entonces, ahí ha habido una intelectualidad soterrada, pero que no se ha canalizado. Puede haberse circunscrito a las aulas, pero no ha habido otras propuestas, ¿no? O sea, no se ha armado lo que ha hecho Telésforo Catacora, lo que ha hecho José Portugal Catacora, lo que ha propuesto José Antonio Encinas. No hay una cuestión corporativa que nos permita entender, replantear y reajustar esas propuestas tan nobles, porque se trataron de reivindicar en unos casos a la indígena y en otros casos a hacer una intelección más adecuada de nuestra realidad, pero ahí ha quedado, o sea, está trunco el proceso. Y entonces, claro, en todos los aspectos, por ejemplo, tenemos con Emilio Romero una propuesta de geografía y la validez y la importancia del altiplano, que no es sierra, pero que nos califican como sierra. Eso tampoco se ha interiorizado y nosotros no tenemos un conocimiento profundo respecto de nuestra geografía y de nuestros niveles altitudinales. Hay esta aseveración sumamente importante que tú la haces y que tiene plena vigencia, lo entiendo así. Surge una gran interrogante. ¿Qué ha pasado? ¿Y por qué? ¿Qué sucede? Bueno, son los desfases pues generacionales, ¿no? La historia del Perú son unos cromos, como antes se pasaban unas viñetas respecto de una realidad, así estamos. Tenemos conciencia ahora de lo lacerante y dramático que ha sido la incursión senderista y la represión del Estado en los años 80. Nosotros que hemos padecido el tema, que hemos vivido en miedo, en temor, en zozobra, probablemente que tengamos esa conciencia, pero que no le estamos haciendo operativizar para que no vuelva a repetirse esta clase de fenómenos. Pero las generaciones actuales la tienen de oídas y circunstancialmente como un aspecto de memoria, no como una encarnación de respecto de los problemas que se han vivido, que han postergado nuestro crecimiento económico, que han perturbado el entendimiento de la población consigo misma. Entonces, ese es uno de los roles de la intelectualidad, saber si vamos a seguir a poder ser alguna vez nación. Es decir, tener una coherencia entre todos nosotros para afirmar procesos identitarios, procesos de significación colectiva, ¿no? Entonces, nuestra sociedad es una sociedad Frankenstein, todos pedacitos, y ninguno se arma y cada uno camina por su propio lado. Esto resulta sumamente preocupante. Si nosotros nos remontamos, Hernán, a hacer un análisis histórico, por ejemplo, a partir de la Segunda Guerra Mundial,
me estoy yendo al otro extremo del hemisferio, pero luego voy a retrotraer al nuestro. En el departamento de Puno se generaron importantes movimientos de reivindicación, de lucha social, en la búsqueda de justicia, en la búsqueda de un razonamiento y distribución equitativa de la producción, de la tierra. Somos un departamento que de una u otra forma tiene características muy sui generis de materia prima. Todos estos movimientos de una u otra forma no han sido suficientes para que haya una reacción generacional y de un estatus mucho más realista al departamento de Puno. Es que el ser social es el que debe primar. El aprendizaje es social, es del contexto, es de la realidad que uno tiene. Y entonces no puedes desvincularte de eso. Y lo que ha pasado es que se genera el individualismo, se genera la superficialidad, la frivolidad, y no hay valores que nos enraícen. Por ejemplo, el movimiento Orcopata ha sido un movimiento intelectual, porque ha tenido ideas claras, propuestas definidas y una intencionalidad de reivindicar a través del arte, del surrealismo, del expresionismo, los valores autóctonos, etc. El mismo movimiento Laicacota pictórico, uno va a pensar que estoy hablando de una herejía, pero ya la pintura también era una propuesta de intelectualidad. Decía, ¿cómo afirmamos nuestras maneras peculiares de entender lo cromático, el arte de la pintura? Lo que quiere decir que en antaño hemos tenido el prototipo generacional de un comportamiento mucho más realista, de mayor visión hacia el futuro, que a partir de los 50 o el 45 se ha detenido. Claro. Se ha detenido. Y entonces ahí es algo, Trunco. Yo he dicho en muchas ocasiones, en Puno hay instrucción, en el país hay instrucción, pero no hay educación. La educación tiene otro soporte. Entonces, ¿qué hemos entendido nosotros por educación? Ya lo dice José Antonio Encinas. Creemos que cambiar las normas, poner nuevas instancias organizativas, poner nuevos procedimientos, asignar recursos presupuestales, ya es educación. Y eso es armar estructuras, fortalecer cierta cuestión de organigrama y de conducción. Pero la educación es cambiar, como en la idea de la que hemos conversado una vez, es decir, el hombre preocupado por su tiempo, por su historia, por su ciudad, por la estética, por el amor hacia los demás, por integrar y dar capacidad de sacrificio y de esfuerzo para resolver problemas. Y si los puneños no nos hemos orientado y hemos asumido una convicción de estudio, de capacitación, de desarrollo mucho más integral, hemos perdido el tiempo ¿en qué? En distraernos, en revalorar lo antepasado, el folclore, la tradición, el idioma, o tener una visión eminentemente comercial o un intercambio regional. Ese es uno de nuestros problemas, pues estamos desfasados. Siempre que hay que ponderar algunos aportes, nos vamos hacia el pasado, como tú has mencionado, con los valores intrínsecos que tienen, ¿no? Gamaliel Churata, Federico Mora, Emilio Romero, José Antonio Encinas, pero no estamos viendo nuestra contemporaneidad. ¿Qué cosa ha habido ahora y qué es lo carencial que tenemos? ¿Cuáles son nuestras deficiencias como colectivo humano? Entonces ahí quien debe dar la batuta y la orientación, sin que esto sea dogma, es la universidad, que tiene diferentes cabezas pensantes y deben orientar, porque yo te digo, la intelectualidad debe funcionar para el desarrollo agropecuario. Si es que no resolvemos problemas centrales de desarrollo agropecuario, como es el rol efectivo de las comunidades campesinas. Tú sabes que la reforma agraria fue un sacudón a la producción, socialmente fue interesante, pero peor fue la reestructuración que le llamaron democrática del agro el año 87, y que dio con 2 decretos leyes Alan García y cercenó la producción que mal que bien se estaba experimentando. En cambio, hemos tenido un retroceso terrible, y sobre eso no hay reacción. Sí, pues. No hay reacción. Y entonces los trabajadores de la administración pública deberían ser estrategas e intelectuales para resolver, analizar, ver su propio escenario y plantear soluciones. Estamos manejando los mismos presupuestos y las mismas líneas directrices de hace 40 años, de hace 35 años, y repetimos el mismo esquema sin mejorar las condiciones. Es decir, para esta gente pareciera que nos hubiéramos congelado en el tiempo. No hay ninguna modificación, no hay migración, no hay informalidad, no hay contrabando, no hay desapego de la gente por Puno, porque somos un departamento expulsor. Y además una cosa dramática, durante todo el milenio pasado y el milenio anterior, Puno era el territorio más poblado del sur. Y ahora nos gana Arequipa. Nos gana el Cusco, estamos en tercer lugar y hemos decrecido de 1.450.000 que teníamos, estamos en 1.200.000 según el último censo. Y entonces sobre eso no hay respuestas, no hay alternativas y la gente tiene su predilección por irse,
porque aquí no encuentra estímulos y no hemos creado un ideario regional, una El propuesta fenómeno que migratorio nos es haga pensar. determinante en estos momentos ante la actual crisis y en la propia caracterización de la sociedad puneña. Claro, y entonces esto genera hasta una psicopatología del desplazamiento, ¿no? Situaciones encontradas y la migrancia, lo que le dicen ahora la migrancia, es decir, el migrante se va, lleva parte de su habituallamiento, de su bagaje cultural, pero va trocando y cambiando lo que tiene por lo que está aprendiendo en otras partes, en la selva, en la costa o en otros países. Y lo que sucede en Arequipa, por ejemplo, ¿no? Sin aislarnos demasiado, ¿no? Pero es importante lo que acabo de expresar acá el señor Hernán Cornejo. Sin embargo, quiero retornar a esta temática de lo expresado por él y estoy de acuerdo. De una u otra forma, generacionalmente hemos descuidado toda una estructura de orientación en el campo de la educación que no ha permitido que el poblador puneño asuma un comportamiento nuevo y distinto de presente y de futuro. Claro, y entonces también estamos tan huérfanos y desvalidos en el tema de la comunicación, es decir, no tenemos unas redes adecuadas, reflexiones sobre Puno. Alguna vez bocetamos a partir de los 7 ciudadanos que debía haber el ser puneño, el puneñismo y la puneñidad. Entonces, estos valores que son de una aspiración quizá ahora hasta utópica, deben ser parte constitutiva de la gente que vive acá. Es decir, que admite que es ser puneño, que vive en la altura y no se queja y que tiene vocación para resolver los problemas de los demás. Ese es el valor ético. La ética no es, se confunde muchas veces con la moral. La moral es que yo soy integérrimo, decente y no cumplo, no cometo ningún error de corrupción, pero no soy ético si es que miro ajenamente a la distancia el sufrimiento ajeno. Y entonces yo me lanzo, yo me proyecto como ser humano para resolver esos problemas. Esos son los valores éticos que no tenemos ahora en Puno. Cada uno se mira el ombligo y resuelve sus problemas de individualidad, de crecimiento, de éxito, etcétera, ¿no? A lo dicho, seguramente que hay mucho más que agregar, definitivamente, pero es un aporte altamente significativo. A esto yo quisiera, simplemente para terminar esta primera parte de la entrevista con Hernán Cornejo, plantear la siguiente interrogante. El movimiento generacional de los 50, hablemos hasta la fecha del 2018, dentro del campo de quienes se dedican, por ejemplo, a plasmar la cultura expresada en la poesía, la novela, la pintura, etcétera, etcétera, quizás no se ha profundizado hacia un análisis mucho más penetrante y realista de la realidad social y económica con alternativa para el departamento de Puno, por la ausencia de lucidez de identificación. Bueno, las propuestas, pues, ¿por qué no se hacen juegos florales en las universidades, en los colegios pero muy secundarios? circunstanciales, ¿no? Pero deberían hacerse permanentes. Claro. Entonces, hay tanto talento en Puno, la juventud, la niñez, y no se orientan, no se están canalizando hacia una propuesta que potencie su talento y le dé salidas. Debería haber becas, debería haber posibilidades de vincularse con otros espacios que tienen más o menos similitud de caracteres y idiosincrasia que nosotros. Entonces, eso no hay. No hay. Yo comparto contigo lo que acabas de señalar porque también lo hemos expresado en reiteradas oportunidades. La universidad tiene que cubrir un rol mucho más significativo, mucho más protagónico para poder, digamos, alterar y cambiar el comportamiento del puneño y mejorar su actual condición social y económica y la propia estructura. Es el rol de la universidad, ¿no es cierto? Es el rol obligatorio y no puede desprenderse y distanciarse de ese. ¿Y qué esperamos entonces de la universidad? La formación mucho más integral de su plana docente, de una jerarquía mucho más identificada en la realidad. Bueno, si es que hablamos de la propia Universidad de Puno, tendría que haber una modernización, una especie de ayornamiento con mejora y modificación de sus conductas, pero a veces la supremacía de los grupúsculos políticos que hacen un cubileteo de intereses personales o intereses de poder circunstancial, desdibuja toda posibilidad de salir adelante. Y entonces empantana propuestas de solidaridad. En la universidad hay grupos de intelectuales adversarios, enemigos, cainitas, no se pueden, y si se aceptan pues pero son medio movimientos muy internos que solamente buscan la consolidación del poder administrativo y político de la universidad, sin ninguna proyección que pueda enriquecer realmente, sacar de este mutismo histórico a Puno, ¿no? Eso es una verdad absoluta, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es que se abran las puertas y las ventanas para que entre el saber y para que haya valores de intercomunicación, no solamente el cientificismo,
cientismo, ¿no? La ciencia, sino también el debate, el deporte, el folclore. Había aciertos extraordinarios en la universidad, pero no se le da la contundencia, por ejemplo, a la estudiantina, a los grupos musicales, esas cosas deben tener mayor fuerza, mayor denuedo, ya se debe invitar a otros conjuntos ecuatorianos, bolivianos, estudiantinas, a hacer otras clases de orfeón, de sinfonía, claro de sí. Contacto. Seguramente que nuestros amigos televidentes dirán, ¿y por qué no se formulan una pregunta estos dos señores, dos amigos, que si esta realidad realmente de frustración, de postración, pero que indudablemente no decaemos a lo que nos corresponde y asumir positivamente hoy día y mañana? De lo dicho, la parte distinta a lo comentado, ¿en qué departamento del país encontramos un comportamiento distinto a lo que está sucediendo en Puno, con resultados mucho más positivos y óptimos? Es un común denominador, ¿no? Quizá en el norte por la misma predisposición de la gente a tener más solidaridad, pero su propio concurso nacional en Trujillo de la marinera ya ha tergiversado la marinera y la están convirtiendo en acrobacia y en pirueta, ¿no? Y no en el donaire y la elegancia de bailar marinera. Entonces, ¿por qué? Porque yo soy crítico, hipercrítico de ese tema. Los concursos son desfiguradores, son distorsionadores, entonces uno por ganar puntos puede hacer cualquier cosa, ¿no es cierto? Y las veces el jurado, a veces no son jurados competentes y están en ese mare magnum, en ese torbellino de aplaudir o de poner puntaje, se dejan llevar por estas corrientes nuevas, ¿no? Claro que sí. Entonces, en Lima... Pues Lima son 50 ciudades, Lima son 50 temperamentos, etcétera, que a veces pueden estar homogenizados ahora por los malls, ¿no? Por los grandes centros comerciales de venta, pero no hay una unidad, no hay una propuesta. Y entonces el mismo problema, te lo digo con un ejemplo claro, la lucha contra la corrupción circunstancialmente la está haciendo la población. Quienes están haciendo la lucha solamente son los jueces y fiscales. Y lo estamos tratando como héroes porque están despercudiéndose de todo el lastre que se ha generado con los gobiernos de Fujimori y del APRA, ¿no es cierto? Entonces, ahora estos son héroes cuando normalmente deberían ser gente que tramita con decencia y con probidad las cosas que tiene que hacerlas. Como estos están haciendo una cosa que no se ha hecho durante 40 años, ya la situación los convierte en héroes. Y entonces están solos, pero... La población no está, de vez en cuando sale, y sale a la calle un día o 2 días, pero no hay la presión porque no tenemos formaciones políticas idóneas, permanentes, que estén ideologizadas para propuestas de cambio y de transformación. Ahí también es pobrísimo el rol del intelectual, del analista político de nuestra realidad, ¿no? Claro que sí. En esta parte de la entrevista con Hernán Cornejo, creo que es fundamental ya ligar la siguiente parte de la entrevista y la conversación a un tema que es imprescindible. ¿Cuál es tu análisis de la forma y la manera que va caminando la descentralización en el país? Bueno, pues la descentralización está abortando, ¿no? Estamos en una recentralización y la regionalización es hechiza, ¿no? O sea, no ha habido, se han festinado los trámites, no ha habido las propuestas de armar situaciones con la solvencia del caso. Y entonces hemos tenido gobernadores, primero presidentes, insolventes y con una camarilla, con un aparataje de gente que viene, captura el poder, y eso ha sido en los últimos 20 años, ¿no? Vemos que cada presidente o gobernador viene con todo su séquito, por no decir otra palabra, que capturan el poder y estamos cada vez peor, ¿no es cierto? Del primero al segundo, al tercero, al cuarto y ahora al quinto, cada vez la cosa está heredándose situaciones nefastas que son imposibles de cambiar y que se ahonda lo negativo. Entonces, ahí, por la indefensión, por la incapacidad y por la falta de talento de la gente que conduce la gestión pública, estamos yendo para atrás en regionalización. Y en descentralización ya no están quitando funciones y competencias, ya las decisiones de manejo de presupuesto, de nuevos proyectos que se hacen, etcétera, están al servicio o están manejados desde Lima por los ministerios. El departamento de Puno definitivamente tiene recursos naturales que pueden permitir darles un valor agregado y mejorar de una u otra forma las condiciones sociales y económicas de la población, y diríamos hasta convertirnos en un departamento competitivo, por lo menos en la macrorregión. ¿Qué hacer y cómo iniciar todo ese trabajo? Porque esto está detenido, no somos un departamento que tiene visión dentro de la macrorregión y esto es preocupante, ¿no? Pues es que no estamos mirando nuestra realidad, ese es uno de los problemas concretos. Vivimos de espaldas a nuestra realidad. Claro, hemos conversado el otro día diciendo que, por ejemplo, la puna abrupta, seca, es un páramo, pero ahí hay vida vegetal.
hay briófitas, hay careofiliáceas, hay plantitas minúsculas que tienen valores proteínicos, que tienen valores vitamínicos, que tienen propuestas aromáticas, etcétera, como en ninguna otra parte. O sea, todo lo que se produce en la faz de la Tierra, sean las circunstancias más adversas, tienen sus potenciales. Si no, no hubiéramos podido sobrevivir. Por eso de aquí surgió la quinoa, la cañigua. Por eso aquí en el único lugar donde se puede hacer factura de chuño con absoluta solvencia es en el altiplano. En otros lugares no sale, ¿no? Y entonces tenemos esas potencialidades. Aquí se ha adaptado la vicuña, la alpaca, la llama. Tenemos que saber resolver ese problema. ¿Cómo es posible que todavía tengamos la subordinación y la sumisión de los productores de alpaca para que otra gente en Arequipa, con los que transforman en los tops, etcétera, y le dan valor agregado y lo transforman, estén viviendo en el siglo XXI y nuestros alpaqueros estén viviendo en el siglo XIX? Y entonces no hemos podido romper esos tentáculos no de una mafia, pero sí de un oligopolio, de un monopolio terrible. Entonces, no tenemos argumentos. Se quiso hacer esto en la época de Juan Velasco y Morales Bermúdez la yuguló y la cortó. Y entonces no salimos adelante. No tenemos desde la administración pública ni la fuerza, ni la energía, ni la lucidez para enfrentar estos lastres históricos. Si el aparato burocrático en estos momentos no contribuye a un desarrollo que de una u otra manera, lo has dicho hace algunos momentos, ¿qué esperamos de una población rural aymara y quechua que de una u otra forma puede mostrar y muestra su potencialidad, su intelectualidad y su perspectiva de mejorar sus condiciones y formas de vida? ¿Esta población está ya predispuesta para ello? ¿Tiene oportunidades? En este momento, el futuro de Puno, en mi concepto, pasa por el adecuado desarrollo agropecuario. Podemos nosotros ser realmente una potencia si utilizamos todas las tierras llamadas baldías, todas las tierras llamadas eriazos, si las canalizamos a través del manejo y la administración adecuada del agua y la nueva tendencia de la tierra, porque no necesariamente tienen que ser hacendados, ni gamonales, ni latifundistas. 10 hectáreas, mediana, pequeña propiedad, productiva, de alta intensidad, pero con el recurso agua. Y entonces puedes tener ejemplos extraordinarios de buen desempeño, buena productividad y afirmación poblacional, fijación poblacional. O sea, la gente ya no se va, porque tiene cómo solventar estudios, educación, alimentación, confort, bienestar de su propia familia. Porque esa forma de solventar su realidad de presente y futuro, ¿qué se llama? Planificación, estructura y desarrollo. Es planificación estratégica. ¿No es cierto? O sea, ¿hacia dónde vamos? Pero si nuestros planificadores están usando datos retrospectivos para hacer sus perspectivas, quiere decir que estamos desfasados. Y entonces, eso es también un mal peruano, ¿no? Tomamos decisiones para el futuro con datos de hace 15 años, de hace 10 años, de los censos, de las cosas. Es decir, maquinal, mecánico. No hay un raciocinio adecuado para enfrentar los problemas, ¿no? Sí, pues, no queremos nosotros distraer demasiado la atención de Hernán Cornejo Rosselló, que tiene que cumplir diferentes actividades culturales. Nos enteramos de su arribo hoy día a Puno y de inmediato lo capturamos, ¿no? Casi llamó a la policía, pero no había ninguna policía de tránsito a que lo trajimos a Hernán y con mucha gentileza aceptó la invitación. Hernán, antes de concluir la entrevista, tengo una inquietud. ¿Cómo ves la perspectiva y el futuro político del país ante la coyuntura que estamos viviendo? Bueno, el tema es que es una paradoja que quienes han hecho malas leyes, perversas leyes legislativas, electorales, sean ahora los que vayan a cambiar esas leyes. Y entonces estamos con la espada de Damocles o con la soga al cuello. Necesitamos que la población reaccione y de todas maneras las propuestas que ha hecho la Comisión Tuesta tienen que salir adelante, porque no se puede permitir que haya partidos, grupos políticos hechizos a través de venta de alquiler, cosas de esa naturaleza. O sea, hay como 70 o más formaciones políticas que venden, transan, hacen negociados, y también la concurrencia. La cifra repartidora es terrible, o sea, porque no se ha permitido que entren, por ejemplo, 5 o 6 congresistas de una lista en Cajamarca o en otros lugares del país, han sido desplazados, porque llegaron a 4. Y entonces esos 4 fueron los segundos. ¿Quién? El fujimorismo. Y el fujimorismo, con 26% o 30% de votación, obtiene el 56%, una mayoría absoluta. Esos son contrasentidos, esas son leyes malévolas hechas premeditadamente para seguir perpetuándose en desmedro de la
igualdad, del equilibrio, de la sindéresis, ¿no? Ese es un problema bien terrible. Así es, efectivamente. En todo caso, ¿tú visualizas desde tu análisis político y social algún precandidato todavía a las elecciones de la presidencia de la República para el próximo periodo? Bueno, es bien difícil, ¿no? Bien difícil, se perfilaba Guzmán, se perfilaba Barnechea, pero Barnechea tenía un descalabro al hacer un elogio desmedido de su persona en el entierro del suicida Alan García, y la cosa no está. Pero Acción Popular tiene cierta seriedad. En los otros grupos, bueno, con tal de que no surjan outsiders, porque los outsiders son temibles, claro que sí, ¿no? Son una especie de corderos lobos con piel de cordero. Claro. Después, y como no tienen gente, no tienen respaldo, no tienen ideología, claro, tienen circunstancialidad. Y lo lamentable, pues, Hernán, que no tenemos partido debidamente consolidado, porque un partido de una u otra forma enriquece, fortalece el sistema democrático, claro, ¿no? Y ahora, por ejemplo, los partidos regionales son una aglomeración de circunstancias, claro, vienen y se juntan para capturar el poder y usufructuar del poder, beneficiarse, medrar con el poder y no hacer absolutamente nada positivo por la población, ¿no? Es decir, tenemos todavía bolsones de extrema pobreza en la cordillera, en lo que es Ayapata, en lo que es Azaroma, en esas partes donde la gente a veces no tiene para comer en el día, porque lo que produce se le acaba en 6 meses, no produce bien, y hay asistencia técnica, pero eso no puede seguir sucediendo, debe haber otra clase de sensibilidad. Pero ¿qué es lo que hacen las autoridades? Un hospital, una escuela, más carretera, la carretera que Saitococha, Zángaro, Andes, etcétera, la están haciendo hace 15 años, ¿no? Y no la acaban. Entonces ahí hay gato encerrado, cosas que no se dicen porque a veces la gente que analiza esto insulta y no propone cosas. Deben haber certámenes, deben haber foros, deben haber debates, deben haber propuestas que se lideren detrás, por ejemplo, por el Colegio de Periodistas, claro, por el Colegio de Ingenieros Civiles. Entonces que se pongan la batuta de la reflexión, del análisis real, crítico y propositivo. Es decir, esa sería una intelectualidad que esté al servicio de la realidad, de transformar las cosas y de modificar los indicadores negativos por algo positivo, ¿no? ¿Cuál es el epitafio más importante, más trascendental, más histórico para un personaje que dirige, se identifica desde su familia con la pandilla, la marinera, el guaño, identificado con la realidad social de su departamento, permanentemente ávido de hacer un análisis de esa realidad, en una revista que apareció hace mucho tiempo, no se Igualada, escribiendo, por ejemplo? Bueno, te refieres a mi epitafio. Yo había pensado, yo había pensado que, bueno, si es que no me creman, porque parece que es lo más barato ahora, ¿no? Porque buscar un nicho aquí es 14.000 soles, ya no te lo dan a perpetuidad. Entonces, una cremación. Pero si es que se puede lograr que pueda estar gozando de la geografía eterna y cósmica del universo a través de la permanencia física en Puno, mi epitafio sería: aquí yace un puneño. Qué interesante, ¿no? Con esa doctrina y esa filosofía siempre de ser puneñista. Hernán, como siempre, muy honrados con tu presencia. Gracias, Jaime. Muchas gracias. Tenemos ocasión en otro momento. Muy amable. Amigo nuestro, fue el personaje de la noticia. Estuvo con nosotros el periodista y escritor Jaime Hernán Cornejo Rosselló de Andenas, ¿no? Así es. Bueno, ya está el apellido hasta por la quinta generación ya. ¿Quinta generación? Sí, pues, mi abuelo, mi papá, nosotros, Sangarinos, los hijos, ¿no? De progenia sangarina. Choquehuanquina, sangarina, y bueno, las mezcolanzas, pues, ¿no? Claro que sí. Una gran trayectoria, ¿no? Multitudes de sangres, como todos somos un país de toda Oye, y no te vayas un momentito. Se me viene a la memoria rápidamente, y hay que siempre ponderar. La PAFIT sigue latente, permanente, ¿no? Sí, pues tu padre fue claro, en un momento en que el folclore estaba despreciado, sí, pues, desvalorizado, disminuido, y bueno, pues era de ciertos grupitos que no tenían una presencia social con contundencia, ¿no? Merced a que se hacen las cosas bien a través de la PAFIT, con apoyo de gente que ayuda a captar, etcétera, y con músicos de la talla de Néstor Molina, de Víctor Molina, de Néstor Molina, de Vigilio Palacios, se logra armar una propuesta y se llega a Lima, y la gente de la clase alta, la gente pensante, se queda pues conmovida. Y entonces ese reflejo del comercio, la prensa, Última Hora, Expreso, rebota en Puno, y la gente dice, bueno, aquí tenemos un filón. Claro. Y empieza el crecimiento. 2 años después de la incursión de la PAFIT con Teodoro Valcárcel en la música,
empieza a formarse la Federación de Folclor y empieza a crecer la gente y empieza a hacer bailar y paulatinamente ya no solamente bailan los adultos, sino bailan los jóvenes y después ya empiezan a bailar hasta los niños y se convierte esto también en algo que puede ser un boomerang, ¿no? Porque ya hay elementos de distorsión negativos, que son en los cosas que últimos debemos carnavales, analizar, ¿no? bailando, aquí te hemos visto con tu mantón verde, si mal no recuerdo. Hemos grabado toda la presentación de ustedes y todos los conjuntos que han motivado los carnavales puneños que se enriquecen con la pandilla, ¿no? En su marinera, en su vaino. ¿Qué reflexión te merece estos últimos carnavales puneños con la presencia de nuestra pandilla, sobre todo? Hay cierto sentido de amistad y de fraternidad entre los conjuntos, lo cual es encomiable 100%. Las desavenencias, las disparidades, las tensiones se han diluido. ¿Por qué? Porque Puno se está convirtiendo en un bastión a través de la pandilla y de la marinera de autenticidad, de real expresión, que no distorsiona ni mistifica las cosas como en otros lugares que sobre texto del concurso están haciendo figuras espectaculares, cosas de esa naturaleza, que contravienen el sentido de la pandilla, ¿no? Que es una consubstanciación entre el paisaje, el enamoramiento, el juego y la alegría en conjunto, la música y la vestimenta. Y imagínate, no hay mujer que no tenga la gracia y el encanto cuando se pone sus trencitas, sus aretes, su sombrerito, ¿no? Y sonríe, etcétera. Y la pandilla es evidentemente pues amorosa y romántica y tierna, ¿no? Y entonces el amor a la tierra, el amor a la música, el amor a Puno, la alegría del grupo, es una alegría natural, eso es parte de... El mismo bailar por estos carnavales y yo preguntaba aquí en la casa, en el canal, mira Ranco, bailando así, pues seguramente que se ha sacado físico hace 30 días, oiga, qué resistencia la tuya. Pero normalmente yo hago ejercicio todos los días. Sí, ¿no? ¿Cuántos abdominales que haces en la mañana? Muchos. 60. 60, para empezar. 60 abdominales. Gracias como siempre, muy honrados con tu presencia. Amigos nuestros, hemos conversado con Jaime Hernán Cornejo Rosselló y de Anderas. Una pausa comercial.